tratamiento de esquizofrenia. Son llamados también antipsicóticos clásicos, convencionales o neurolépticos. El primer antipsicótico fue la clorpromacina, descubierta en 1950, un hallazgo accidental que estaba estudiando las propiedades en relación a para la alergia y la clorpromacina. Demostraron que que provocan la neurolepsis, de ahí también el concepto de neurolepsis, que es la exagerada lentitud y ausencia de los movimientos y también una conducta indiferente, que es lo que se puede ver en este tipo de cosas. Bueno, ¿qué define un antipsicótico como típico? Esto vendría a ser principalmente la capacidad que tiene de bloquear los receptores D2 dopaminérgicos. En realidad lo hace a nivel de todas las áreas del cerebro. Este es un hallazgo que se hace en 1970, porque antes se sabía que funcionaban para tratar los síntomas de la esquizofrenia, pero no se sabía puntualmente a nivel de dónde. Bueno, a nivel de todos los receptores D2 del cerebro, pero sus acciones principalmente para disminuir los síntomas psicóticos es a nivel de la vía mesolímbica, porque disminuirían la hiperactividad que está constantemente dada en este día, ¿no? Además, los síntomas secundarios por el bloqueo del resto de las vías. No solo se modifican los síntomas positivos, sino también los mecanismos de recompensa. Se sabe que la vía final común de este mecanismo de recompensa está en el núcleo accumbens, y ahí concluyen, van los refuerzos normales, como por ejemplo el comer, la música, el orgasmo, que genera placer en estos pacientes. Al bloquear esta vía, estaría disminuido ese sistema. Y también explicaría un poco el porqué del consumo de sustancias que a veces se ven en estos pacientes, porque tiene que ver con el placer, exactamente. El bloqueo de los receptores de D2 dopaminérgicos mesolímbicos disminuye este mecanismo de recompensa, generando que sean pacientes apáticos, anhedónicos, con falta de motivación, con disminución de interés por las actividades generales, muy similar a lo que serían los síntomas negativos que se ven por el uso de esta medicación. Bueno, los antipsicóticos típicos los podemos clasificar de tres maneras: en sedativos, incisivos o de transición. Los sedativos clorpromacina, levodopa, clozapina; los incisivos haloperidol, ceftriaxona, difluoperacina, pimosida; y de transición la tioridazina, pipotiazina y el fluoxetileno. Bueno, ahí está un poquito ilustrada las vías. No sé si se alcanza a ver bien. Bueno, la primera, la vía nigrostriada, la segunda mesolímbica, la tercera la mesocortical y la cuarta la tuberoinfundibula. Vamos a hablar un poco de cómo se ven los síntomas negativos de este tumor. Bueno, hay que tener en cuenta que hay 4 vías dopaminérgicas: la nigrostriada, que se relaciona con el SEP; mesolímbica, con los síntomas positivos; mesocortical, síntomas negativos; la tuberoinfundibular, que es con la relación con la alfa-galactosidina; y la zona tibia receptora. ¿Cuál era la última, perdón? Zona tibia receptora. Claro, tiene que ver con los nodos. Ajá. Bueno, la relación de las diferentes vías. La vía mesolímbica, que es donde actúan principalmente el bloqueo de D2 de los típicos, es disminuir los síntomas positivos, o sea, lo que serían las alucinaciones y los delirios. Pero también va a afectar la experiencia del placer, porque dijo él que actúa sobre la vía de recompensa, no en el núcleo accumbens. La mesocortical, al actuar bloqueando en esta vía, puede causar o empeorar los síntomas cognitivos y negativos. Acá es importante eso, que yo quería aclarar que en estas vías, tanto la mesocortical prefrontal dorsolateral y la mesocortical prefrontal ventromedial estarían hipoactivas en la esquizofrenia. Entonces, por eso esta hipoactividad en realidad se relacionaría, dada pues, que el paciente venga con estos síntomas, y al darle este tipo de fármacos estimulamos o a que empeore la sintomatología o que directamente se mantenga ese síntoma. Y la bueno, entonces tenemos la nigrostriada,
alteración en la visualización Y el aumento de peso. y aumento. La disquinesia tardía está más relacionada al uso crónico, del bloqueo crónico de estos receptores D2, que son los que producirían la disquinesia tardía, mientras que el uso más tan crónico daría los síndromes intrapiramidales o parkinsonismo. O una distonía. O una distonía. También hay que tener en cuenta que los antipsicóticos típicos tienen otros efectos por actuar en otros receptores. En el bloqueo M1 va a dar lugar a estreñimiento, visión borrosa, boca seca y somnolencia. También el SET va a estar favorecido por el bloqueo que genera el D2, generando un aumento de la acetilcolina. Entonces, para esto se usa el hiperiodo para disminuir este efecto que genera el bloqueo de D2, aumenta la acetilcolina. Porque la dopamina normalmente lo que hace es inhibir la liberación de ACTH, entonces, bueno, al alterarse esta relación y haber más dopamina, al bloquearse, se entendería por qué los síntomas. O sea que con el hiperidema me parece que no estaríamos tratando directamente la causa, sino el síntoma por el efecto colinérgico. El bloqueo H1 se relaciona con la ganancia ponderal y la somnolencia, y el bloqueo alfa 1 con hipotensión ortostática y somnolencia. Y el bloqueo de los canales descalzos con las arritmias y las disfunciones sexuales. Hay que tener en cuenta, el bloqueo no selectivo lleva a la aparición de efectos secundarios, los cuales causan la descontinuación del tratamiento, porque hay muchas veces que el paciente, al recetar tantos efectos secundarios, prefiere tener los síntomas del esquizofrenia que tener la presencia de los efectos secundarios, lo que favorece que el paciente abandone el tratamiento. Sí, sobre todo cuando son como el trapiramidalismo, que Sí. son tan molestos, Le tiene, la tardía. al paciente que se lo ha agarrado le tiene pánico después. Sí. Eso es lo peor que le puede pasar. Y también hay que tener en cuenta que pueden aparecer síndrome de neuroléptico maligno, que en este hay rigidez muscular, fiebre, coma e incluso la muerte. Esto es común, se puede pensar en pacientes que no previamente han tenido presencia de SET, que a los años pueden llegar a dar un síndrome de neuroléptico maligno. Ahí decía el libro que si era un paciente que, por ejemplo, llevaba 15 años de tratamiento con un antitípico, y lo más probable es que no genere este tipo de síntomas, que puede seguir. En pacientes muy delgados y vírgenes también de medicación. Sí, que no todos los fármacos dentro de los típicos tienen el mismo efecto, por eso la gestación excesiva de transición o los sedativos. Bueno, eso es.